Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la traducción de las Américas. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar delante de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora tú nos permitas, Señor, ser siervos útiles delante de ti, humillar nuestro corazón y aprender de ti, que eres el Maestro por excelencia. Sea tu Espíritu hablando, Señor, por medio de tu palabra, seas tú redarguyéndonos, seas tú instruyéndonos, seas tú edificando tu pueblo en medio de estos tiempos. Oh Señor, nosotros encomendamos todo esto a ti, Señor, y nos encomendamos a la palabra de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, como veníamos haciendo la introducción la vez pasada, y yo creo que hoy también es un poco introductorio lo que vamos a estar estudiando y leyendo, mientras también sacamos algunas aplicaciones, es que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola a las iglesias que se encontraban en el sur de Galacia, de las cuales hablábamos la vez pasada. Posiblemente eran Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, iglesias que él fundó probablemente junto con Bernabé en su primer viaje misionero en Hechos 13 y 14. Ahora, cuando empezamos a leer esta epístola, ya empezamos a notar un tono de tensión. No sé si usted lo siente, hermanos, cuando usted lee la epístola a los Gálatas. Un tono así que no es normal en el apóstol Pablo. Aquí podemos extrañar su forma habitual de saludar con la gracia y la paz del Señor, y luego seguido de bendiciones, de repente de alguna oración, alguna acción de gracia o adoración a Dios por parte del trabajo que Dios está haciendo por aquella iglesia a la cual escribe. Pero es algo que aquí podemos echar de menos en esta carta. No sé si se acuerdan cuando estudiamos la carta de Filipenses, ¿no? Cómo comenzaba un saludo largo el apóstol Pablo, bendiciendo la iglesia, diciendo cómo se acordaba y daba gracias por ellos. Pero es algo que aquí no vemos en esta epístola. En esta epístola vemos este ambiente de tensión. El hermano Warren Wiersbe lo describe como una tormenta que se ve a lo lejos, con sus truenos, sus centellas, y que está por llegar. Así pareciera esta introducción del apóstol Pablo, como que una tormenta se avecina. Y apenas está empezando a ver la iglesia los primeros destellos de lo que viene. Entonces, algo así es esta introducción que estamos leyendo hoy del apóstol Pablo en esta epístola, como una tormenta que está en camino. Pero todavía los gálatas no han visto los verdaderos truenos que están por caer sobre ellos. Ahora, Pablo va a comenzar, como veníamos viendo, introduciendo dos de las razones principales por las cuales él escribe esta epístola. Acordémonos que esta epístola la dividimos la vez pasada en tres partes, ¿no? ¿Se acuerda de la DEA, ¿no? Defensa, ¿no? Después doctrina, después explicación. Defiende, explica y aplica, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces estamos en la D, estamos en la primera parte de estas tres divisiones que hicimos en el capítulo 1 y 2, que es la que corresponde a la defensa. Entonces, ¿qué es lo que quiere defender Pablo en esta primera parte, esta primera sección de la epístola, en el capítulo 1 y el 2? Y lo que hoy vamos a estar introduciendo es la defensa de su apostolado y la defensa del mensaje para el cual fue comisionado, el cual es el Evangelio. Ahora, en este capítulo hay varias palabras, hay una palabra que es bien clave, hermanos, y es la palabra Evangelio. Esta palabra aparece 10 veces a lo largo de toda la epístola, pero en el capítulo 1 aparece 5. O sea, de la total de veces que aparece en la epístola, la mitad aparece en este capítulo. O sea que el tema principal en este primer capítulo va a ser el Evangelio y la defensa de su apostolado por causa del Evangelio y del mensaje que predicaba, que es el Evangelio en sí mismo. Entonces, como comenzábamos leyendo, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol. Ahora, cabe hacer una pequeña explicación, aunque no en profundidad, de lo que es apóstol. Acá tengo una definición. Es una persona comisionada por una autoridad superior para representarle como embajador, que habla con la autoridad de quien lo envió.
Porque la palabra apóstol sí tenía muchos significados en la época. Incluso hasta hoy en día en hebreo la usamos hasta para el que lleva las pizzas. Entonces de repente si veamos griego koiné, digamos ahí va el enviado de las pizzas, el apóstol de las pizzas. Pero eso no era el sentido en que Pablo usaba la palabra apóstol, no era el enviado como el de los recados, no. Él lo usaba como quien es un embajador, un representante, alguien que ha recibido una comisión especial, alguien que tiene autoridad superior a él. Porque Pablo no era apóstol por su propia autoridad, como vamos a ver más adelante. Hernández Díaz López dice acerca de esto, de que es un apóstol, el apóstol Pablo. Alguien enviado con una comisión. Esa palabra ya tenía una connotación exacta, significativa, un mensajero especial, con un estatus especial, gozando de una autoridad y una comisión que procedía de un organismo superior a él. En la iglesia, hermanos, esta palabra no se aplicaba a todos los santos. No todos los santos eran apóstoles. No se aplicaba a todos los creyentes. A los creyentes en la Biblia se los llama los santos de Dios, por ejemplo. Fue una palabra para todos los santos de Dios, para todos los que han creído en Cristo. Pero la palabra apóstol no era así, hermanos. Era una palabra especial para ciertos hermanos que habían recibido una comisión especial de parte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que empezar esta epístola hablando tanto de su apostolado y haciendo tanto hincapié de quién viene, por causa de quién es y de quién no es? Muy posiblemente la razón que había era porque, como veíamos una vez pasada en la introducción, había unos maestros judaizantes, falsos maestros, que negaban que Pablo fuera un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Ellos tenían varias razones para negar esto. Primeramente, ellos decían que Pablo no era apóstol de Jesucristo porque él no había conocido al Señor siquiera en persona, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal en la tierra. No tenemos ningún indicio en las Escrituras, ningún versículo, ningún pasaje, ningún relato realmente donde el apóstol Pablo aparezca al lado del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal de 3 años y medio, ni antes de comenzar. No tenemos ninguna parte ahí en los evangelios que diga ahí y hablando el Señor Jesucristo con el apóstol Pablo. No tenemos nada de eso. Ni estuvo ahí, al parecer, cuando el Sanedrín lo condenó, ni ante Poncio Pilato. No tenemos ninguna evidencia, aunque eso hubiera ocurrido. Y aunque hubiera estado presente, tampoco había evidencia que había sido discípulo de él en aquel entonces. Entonces ellos podían argumentar, no, Pablo nunca fue discípulo del Señor Jesucristo durante su tiempo aquí en la vida, su vida terrenal, durante su ministerio. También podían llegar a decir esto porque Pablo no fue designado por el Señor Jesucristo como apóstol junto con los otros 12 apóstoles. Ellos podían decir, no, los verdaderos apóstoles, los meros, los verdaderos, son los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo instituyó durante su ministerio terrenal. Pablo es un falso apóstol. Pablo fue uno que vino ahí después de decir que él también fue escogido por el Señor. Entonces, este era otro argumento que ellos tenían. Que durante el ministerio del Señor Jesucristo él nunca fue nombrado o reconocido como apóstol. Entonces, ¿qué más tenemos? Puede haber una tercera razón por la que decían que el apóstol Pablo no tenía un apostolado legítimo. Y esto es porque ellos decían o argumentaban que Pablo estaba contra la ley de Moisés y contra el lugar santo de Dios, que en ese caso todavía estaba el templo en Jerusalén. Ellos lo acusaban de ir contra la circuncisión, de ir contra los ritos, de ir contra la ley del Señor y de creer que los judíos eran como paganos y predicar un evangelio contaminado. Entonces, esto es bien evidente cuando, por ejemplo, vemos cuando Pablo llegó a Jerusalén. Él había dado un reporte a Santiago después de su último viaje misionero, cuando llegó y estuvo con los ancianos de Jerusalén y con el apóstol y con Santiago, el hermano del Señor Jesús. Y él dice que después de darle testimonio de la obra que Dios hacía por medio del ministerio de Pablo entre los gentiles, ellos dieron gracias a Dios. Y ahí viene Hechos, si me acompaña, 21, versículo 20. Habiendo visto ese contexto, vamos a ver la acusación que hacían contra Pablo. Para que veamos un poco qué es lo que decían los judaizantes probablemente del apóstol. Hechos 21, versículo 20. Cuando ellos oyeron todo el reporte del apóstol Pablo, ¿no?, de su ministerio, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, y esto es lo que probablemente hacían los judaizantes, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces, esta es una de las cosas que probablemente los judaizantes estaban usando para
atacar el ministerio del apóstol Pablo, que él estaba contra la ley de Dios, que él estaba queriendo cambiar la ley, quería que los judíos vivieran como gentiles. Entonces había varias razones por las que estaban negando y atacando el apostolado del apóstol Pablo. Entonces aquí es donde Pablo comienza a defender su ministerio. Entonces Pablo por esa razón comienza de esta manera esta epístola. Comienza una defensa frontal de una vez y por todas de establecer la autoridad que él tiene para, uno, intervenir en la situación que está ocurriendo en Galacia y dos, para defender el mensaje que él tanto estaba predicando, que es el Evangelio. Entonces ahí sí vamos al versículo 1 de esta epístola. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó los muertos. Como decíamos, enseguida notamos la tensión. Pablo entra a la defensiva a mostrar realmente por qué él está escribiendo esta carta, cuál es la autoridad que él tiene para intervenir en esta situación, de dónde proviene su apostolado. Y es bien interesante, Pablo va a enumerar, hay varias cosas que podemos extraer de estos versículos para ver por qué Pablo es realmente un apóstol. Podemos ver cómo Pablo estaba presentando ahora sus credenciales. ¿Por qué él no era un apóstol nombrado por hombres y por qué sería un apóstol nombrado por Dios mismo? Entonces, primeramente vemos que lo que dice ahí Pablo, apenas dice que él es apóstol, que ya explicamos lo que fue un apóstol, así brevemente, es que su apostolado no procede ni mediante hombres ni de hombre alguno. No era de hombres, o sea, no era un apóstol porque alguien le dijo, tú de ahora en adelante Pablo vas a ser un apóstol. ¿Y cómo aquí lo dice el apóstol Pablo? En el capítulo 1, entonces, él nos relata cómo fue su conversión, para dejar claro este asunto, en el capítulo 1, versículo 15. Pablo cuenta un poco cómo fue su llamado, para mostrar que no fue un hombre que lo llamó. Entonces, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, no cuando agradó a algún hombre, a alguna organización, a alguna persona en especial, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué pasó? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y a mí lo que más me llama la atención, sobre todo lo que aquí habla el apóstol Pablo, aparte que él describe su conversión, cómo él creyó, quién fue el que le dio su llamado a ser apóstol a los gentiles, es que al final termina diciendo que delante de Dios él no miente, esto es cierto. ¿Por qué esta es nuestra explicación del apóstol Pablo? Justamente para defender su apostolado. Es lo que más adelante, como vamos a ver, él lo desarrolla. Le está diciendo que cuando el Señor lo llamó, él ni siquiera todavía conoció a uno de los apóstoles. 3 años después, él recién conoció a los apóstoles. Después dice que subió otra vez y ahí estaba el apóstol Pedro. Entonces, él está diciendo, no fue un apóstol el que me impuso las manos y me nombró a mí también como un apóstol, porque yo ya había recibido el llamado del Señor, el cual me había apartado aún desde el vientre de mi madre para esta comisión de predicar el evangelio de los gentiles, y no tiene nada que ver con otro hombre. Entonces estaba mostrando aquí, porque tal vez los judíos decían, no, si es que tiene algún apostolado legítimo el apóstol Pablo es que lo recibió los apóstoles de Jerusalén. Solo que luego él torció el mensaje. Tal vez era una de las premisas de los judaizantes. No, listo, Pablo tiene un origen divino su apostolado, pero es de parte de los apóstoles verdaderos, de los primeros. Entonces aquí deja Pablo en claro que no provenía de Pedro, no provenía de Jacobo, ni ninguno otro de los apóstoles. Eso es bien importante. Tampoco provenía de Ananías, que oró por él cuando él recibió la vista de vuelta en Damasco. Cuando se convirtió, Dios envió a Ananías a que orara por él. Tampoco ahí fue que él recibió su apostolado. Tampoco provenía de la iglesia en Antioquía, donde él había salido junto con Bernabé a su primer viaje misionero. Cuando uno lee Hechos 13, uno ve que no fue ellos que lo nombraron apóstol. Fue el Espíritu Santo que dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Entonces, claramente podemos ver en Hechos los apóstoles que no fue ningún hombre el que llamó al apóstol Pablo y lo nombró apóstol. Y fue lo que quería dejar en claro a la iglesia, o a lo que él se refiere cuando está hablando aquí a los Gálatas. Y eso es bien interesante, hermanos, que él dice, no es ni hombre, ni por hombre, ni mediante hombre. Él lo recibió de Dios mismo. Y eso nos puede llevar a una reflexión a nosotros, porque también quiero ir aplicando, hermanos.
El llamado que nosotros tenemos, cada uno aquí en lo personal, ¿quién se lo ha dado, hermano? ¿O quién se lo va a dar cuando el Señor lo haga? Usted puede estar seguro que si usted en algún momento tiene un llamado legítimo del Señor, hermano, usted no va a esperar que sea porque yo o algún otro hermano aquí o los ancianos acá venga un día y le imponga la mano si lo llame usted, hermano, al ministerio. Tenga por seguro que eso no va a pasar, hermanos. Puede pasar que sí, los hermanos aquí que fueron ancianos vayan un día y reconozcan su ministerio. Y pongan mano, oren por él diciendo, bueno, el Señor lo ha llamado a tal obra. Pero usted debe estar seguro de algo, hermano. Si el Señor lo llama a usted, no va a ser por hombres, ni mediante hombres. Va a ser primeramente Él que le va a hablar a usted, hermanos. Y luego la iglesia va a reconocer su llamado. Así fue como ocurrió con el apóstol Pablo. Él dice que Dios ya le había hablado aún antes de conocer al apóstol Pedro. Pero luego, cuando él subió a Jerusalén, cuando veamos más adelante en el capítulo 2, dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea, reconocieron que el apóstol Pablo, como también va a decir ahí, fue llamado a los gentiles, así como Pedro la circuncisión. Entonces la iglesia no le dio el llamado, pero la iglesia reconoció su llamado. Así también como de él y Bernabé cuando salieron en su primer viaje misionero. La iglesia dijo, como si el Espíritu Santo los ha llamado, los apartó para esta obra, oraron por él y vayan y hagan la obra del Señor. Pero hermano, el llamado de Dios no lo puede hacer un hombre, hermanos. Ningún hermano puede llamar a otro al ministerio. Podemos animarle, podemos enseñar, podemos ayudar a que usted se capacite en sus dones, pero nadie lo puede llamar, hermano, ningún hombre, solo Dios. Solo Dios lo puede llamar. Entonces, y eso es bien importante, hermanos, porque cuando usted esté sirviendo al Señor, cuando usted esté en el servicio, en la obra del Señor, hermano, van a llegar las dudas. Me dice, ¿será que yo estoy en el lugar correcto? ¿Será que a esto me llamó Dios? Y si fue porque un hombre se lo dijo, usted siempre va a decir, pero ¿será que ese hermano cuando me dijo que yo tenía este llamado, no se equivocó? Entonces usted va a estar siempre dudando porque fue un hombre que le dijo, no, usted debe predicar, o usted debe servir, o usted debe ser misionero, usted debe ser lo otro. Por eso nuestro llamado, hermanos, de cada uno aquí, sea lo que sea que el Señor lo llame, tiene que estar sustentado por la misma voz del Señor. Para que cuando vengan los problemas y las tribulaciones, como las que Pablo aquí está viendo entre los Gálatas, usted tenga seguridad. No, a mí me llamó el Señor. A mí que me puso en este asunto es el Señor. Eso es bien importante, hermanos. Eso es bien importante. Eso es como el matrimonio. Yo no digo, ¿será que ahora que ya estoy casado, será que me casé con la persona correcta? ¿Será que me metí la pata? ¿Será? Hermano, yo ya me casé. Y si yo estoy seguro que el Señor me habló, que ella tiene que ser mi esposa, pues por eso me casé. Vi las pruebas del Señor, vi la palabra del Señor en cómo es una mujer y reconocí el llamado del Señor al matrimonio. Entonces, así mismo como ahora en mi matrimonio estoy cada rato dudando, así mismo en el llamado, hermanos. En cada llamado que Dios nos hace a educar a nuestros hijos, en cada cosa que Dios nos ha hablado particular también. Nuestra seguridad tiene que venir de la palabra de Dios, de la voz de Dios interna, que nos muestra nuestro llamado particular. Y eso es lo que realmente sustenta nuestro ministerio y sustentaba el ministerio del apóstol Pablo. Que él podía hacer memoria y decir, es que a mí no me llamó un hombre, es que a mí no me llamó el apóstol Pedro, es que a mí no me llamó el jefe de Antioquía, no fue Ananías, fue el Señor. Por eso Pablo no tenía ninguna duda de dónde provenía su autoridad y su ministerio. Entonces, es importante en qué nivel en la iglesia, hermano, Dios te ponga a servirle, tú debes tener esa seguridad de que el que te ha puesto es Dios. Y si no te ha puesto Dios, pues estás en el lugar equivocado en ese ministerio, ¿no? en ese asunto. Eso es importante, pero sigamos. La segunda parte del versículo dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Ya dijo el apóstol Pablo de dónde no viene su apostolado. ¿Quién no lo llamó? Ahora él dice quién sí lo llamó, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo no fue comisionado como apóstol por el Señor durante su ministerio terrenal, sino por Jesucristo resucitado y el Padre. Ellos fueron los que le comisionaron como apóstol. Ese es el origen de su llamado, de su servicio y de su responsabilidad por la cual él escribió a los Gálatas. Esa es su credencial. De ahí es donde viene su autoridad delegada como apóstol. El Señor que fue levantado de los muertos con poder, se le apareció en el camino a Damasco, resucitado, en medio de una luz que lo dejó ciego por un tiempo. Eso lo podemos leer en Hechos 26, versículo 15, que nos muestra el momento en el que él recibió su llamado, su apostolado. Hechos 26, 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas
que has visto y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y él mismo, hermano, fue el que se apareció al Señor y lo puso a él como apóstol. Está aquí haciendo memoria de ese llamado cuando estaba preso. Una cosa que sustentó el hermanos, al apóstol Pablo durante su tiempo en la cárcel, como estudiamos en la epístola a los Filipenses, es que él sabía quién lo llamó. Él sabía que no estaba en la cárcel, como habíamos visto, por cualquier razón, sino porque el Señor lo había llamado. Y ahora, ante el problema que ocurre entre los Gálatas, lo mismo, hermanos. Él sabe quién lo llamó. Él no está dudando. Los Gálatas dudaban de que él fuera apóstol de Jesucristo, tal vez, pero no lo dudaba. Él tenía claro su llamamiento desde el principio. Porque el que establece, hermanos, a cada uno, como decíamos, en su ministerio, en su llamado, es el Señor. Como dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, ¿quién constituyó a los apóstoles? El Señor Jesucristo. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermanos, estamos en la seguridad de que cuando hay un ministerio en el pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor, tiene que ser, ¿por qué? Porque el Señor lo instituyó. Y fue algo bien tremendo, hermanos, bien profundo. Para aquellos que estamos en el ministerio en cierto lugar, digamos nosotros que estamos en la enseñanza, leer estos versos es fuerte porque nos recuerda quién nos puso esa responsabilidad, hermanos. Que no fue por nuestro propio gusto. Que no fue porque un día estábamos aburridos y dijimos, bueno, yo quiero enseñar. Si fuera la motivación para el ministerio, hermanos, ojalá nunca prediquemos. Y usted nunca se levante de su silla para pararse aquí enfrente. Pero si nos paramos aquí delante de los hombres de parte de Dios, es porque el Señor nos llamó y nos puso. Es una responsabilidad grande. Ningún hombre debería tomar para sí mismo, hermanos, un llamado semejante, sino es porque el mismo Señor lo ha apartado, ha hecho una obra en él y lo ha llamado al ministerio. Es un asunto tremendo cuando vemos, un asunto solemne, el llamado. Por eso el apóstol Pablo lo defendía tanto, hermano. No es cualquier cosa el llamado del Señor. No es cualquier cosa al servicio del ministerio. Y la responsabilidad que el Señor pone en esto. Tal vez muchos digan, no, yo quisiera ser apóstol, hermano. Es una gran responsabilidad. Es un gran llamado. No cualquiera puede pararse. Como hoy en día, que hombres se llaman apóstoles a sí mismos en tantos lugares y no han salido ni la vuelta a la esquina a predicar el evangelio. Ni se asemejan a un apóstol de los de las congregaciones estos que leemos hoy en la Biblia, como el apóstol Pablo, que ya hemos visto en la carta de los Filipenses cuánto sufría por el nombre del Señor Jesucristo. Azotes, dice, sin número, ¿no? Apedreado, naufragios 3 veces, dice, en alta mar, ayunos, trabajos. Esta era la marca de un apóstol antes. Hoy la marca es Rolex, ¿no? Lamborghini. Es la marca de los apóstoles de nuestros días, ¿no? Porque muchas veces no han sido llamados por el Señor, sino se han puesto a sí mismos. Pero si alguien es llamado por el Señor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, es porque el Señor lo ha puesto ahí, hermanos. Y fue una responsabilidad grande delante del Señor y de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto a este llamado que tenía el apóstol Pablo, dice John Stott, que el apostolado de Pablo no es humano en ningún sentido, sino esencialmente divino. Y así es cualquier llamado en medio del pueblo del Señor, hermanos. Es un llamado divino, es un llamado honroso, es un llamado sublime. Por eso decía Spurgeon que un ministro de Dios no podía rebajarse a ser ministro allí en Inglaterra, a ser primer ministro. Él no podía rebajarse porque él era ministro del Evangelio. Así sublime es el llamado de Dios, hermanos. Hoy vemos un montón de gente que dice ser pastor, llamados por Dios, renunciar al pastorado para irse al gobierno civil, deshonrando el ministerio que Dios le dio. Un llamamiento divino. Un llamamiento que nadie puede tomar para sí mismo. Políticos hay muchos. Y también si están ahí algún hermano, pues debería también ser llamado por Dios. Pero si no se ha llamado al ministerio en medio del pueblo de Dios, no podríamos rebajarnos y ver como algo humano y mundano el llamado del Señor. Entonces, dado que su llamamiento era divino, el apóstol Pablo tenía plena certidumbre de quién lo llamó
y de para qué lo llamó, que era Jesucristo resucitado. Fue algo que había marcado el corazón del apóstol Pablo. Él no vio a Jesucristo sino terrenal, pero él vio a Jesucristo resucitado de los muertos, con poder, en gloria, llamándole. Y fue algo que marcó el corazón del apóstol Pablo. Por eso podía defender con tanta vehemencia este ministerio. Pero ¿por cuál otra razón sería tan importante esta defensa del ministerio del apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo? ¿Por qué no tomar una postura de repente un poco más diplomática y decir, bueno, yo no creo que yo fui apóstol, a mí me da igual, yo sé que Dios me llamó y dejémoslo así? Si para ellos no soy apóstol, pues yo para Jesucristo sí, porque Él me llamó. Él me puso con apóstol y con eso me basta. ¿Por qué el apóstol Pablo no tomó una posición así? Porque el apóstol Pablo dijo, bueno, yo fui apóstol y listo, digan lo que quieran. ¿Por qué? Vamos a ver varias razones. El apóstol Pablo estaba ligado, hermanos, al mensaje que él predicaba. Él fue apartado para ser apóstol de los gentiles y predicar el evangelio en medio de ellos. Ahora, si él no hubiera sido llamado como apóstol, había un gran problema. Tal vez el mensaje que él predicaba era un mensaje falso. Si Pablo era un falso apóstol, entonces el mensaje que él predicaba podía ser desacreditado. Por eso tenía que defender tanto su apostolado. El mensaje del evangelio de la gracia podría ser visto como un mensaje falso y su apostolado como algo falsificado. O si el apostolado de Pablo provenía de los hombres, ellos podrían decir, como decíamos antes, que listo, su apostolado era de origen divino, pero su mensaje ahora era un mensaje tergiversado. Entonces Pablo tenía que defender su apostolado con vehemencia, porque el apostolado de él estaba ligado a su mensaje. Y él decía, si yo fui desacreditado como apóstol, rápidamente el mensaje que prediqué entre los Gálatas también será rebajado y será desacreditado como un mensaje humano y ya no un mensaje divino. Si el apostolado del apóstol Pablo era de hombres, tal vez su mensaje tal vez era también de hombres. Y el apóstol Pablo no quería por ningún motivo que la iglesia llegase a pensar de esta manera. Por eso él predicaba con tanta vehemencia. Y eso es importante, hermanos. Importante. Porque hoy en día, hermanos, vemos un ambiente donde los falsos pastores, los falsos apóstoles, ellos sí, uno ataca sus herejías y ellos saltan. Bloquean canales en YouTube, como le pasó al hermano Juan Manuel Vaz, o a otros hermanos que apenas denuncian a sus herejías, sus falsas doctrinas, son bloqueados, son atacados. Pero muchas veces, cuando un verdadero ministro de Dios es atacado, dicen, no, ¿para qué se va a defender? ¿Para qué? Hermanos, ¿por qué es importante a veces defender el ministerio de uno? Si es un ministerio legítimo, obviamente. Otra vez, por la honra de quien lo dio. Por la honra del llamado divino. Por la honra del mensaje que estamos predicando. No, si aquí nosotros predicáramos cualquier cosa, un mensaje tibio, un mensaje aguado, un mensaje light, hermanos, da igual que digan cualquier cosa, hermanos, del ministerio. Porque es un ministerio falso. Pero cuando hay un ministerio legítimo, hermanos, es digno que lo defendamos. Cuando vemos verdaderos hermanos de Dios ser atacados por aquellos falsos ministros, es importante que nos pongamos del lado de ellos, hermanos. Porque si ese ministerio es desacreditado, también el mensaje que ellos predican. Entonces aquellos hermanos que Dios, no nosotros, porque yo no soy nada, hermanos, pero hay hermanos que tienen verdadero llamado del Señor alto y sublime delante de los hombres. Y Dios le ha dado gran reputación y gracia delante de ellos. Y esos hermanos son dignos realmente de ser defendidos cuando fueron atacados por estos malvados. William Hendrickson agrega a lo que veníamos diciendo. Dado que el mensaje de Pablo está respaldado por la autoridad divina, quienes lo rechazan a él y su evangelio, rechazan a Cristo y por tanto al Padre que lo envió y lo resucitó de los muertos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, que su apostolado venía de Jesucristo resucitado y de quien lo levantó de los muertos, el Padre. Así que como dice nuestro hermano, atacar el evangelio que Pablo predicaba, atacar su apostolado, era atacar al propio Señor Jesucristo y al propio Padre. Entonces, hermanos, cuando un siervo del Señor fue atacado, y hablando de verdadero siervo del Señor, no como aquellos que dicen, no, y no toques al ungido, están robando al pueblo, están engañando al rebaño de Cristo. Cuando un verdadero ministro de Dios es atacado, como lo fue Moisés, Moisés dijo, poca cosa soy yo y Aarón para que contendáis y murmuréis de nosotros. Contra quien murmuran ustedes es contra Dios, decía Moisés. Y fue algo legítimo de rescatar en medio de los excesos que vemos hoy en día, que cuando un ministerio legítimo es atacado, cuando un hermano realmente es atacado sin ningún motivo, solo para desprestigiarlo, a quien realmente se está atacando es al que lo envió, al Señor.
y al Padre que envió al Señor Jesucristo. Es algo bien sensible, ¿no? Es debiera guardarnos de hablar de cualquier manera de los hermanos, porque cada uno tiene un llamado del Señor. Los que tocan instrumentos, los que están en la cámara, los que barren, todos son siervos del Señor. Entonces, cuando hablamos de un hijo de Dios, de otro hermano, y lo estamos calumniando, ¿a quién realmente estamos calumniando? Del Señor mismo. Cuando murmuramos a los hermanos del Señor, ¿qué murmuramos? Pero en este caso lo estamos aplicando al ministerio. Entonces es importante, hermanos, que no critiquemos antes de tiempo lo que otros hermanos hacen, si vemos que es algo legítimo del Señor. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, si pudiéramos aplicar esto a nosotros, el apóstol Pablo defendía su ministerio porque su vida, todo lo que él hacía, todo lo que él era, estaba ligado al mensaje de Cristo resucitado entre los muertos con poder para que los hombres fueran perdonados sus pecados y tuvieran la vida eterna. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? El mensaje que nosotros defendemos, el que está en la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ¿está ligado a tu vida y a la mía? ¿Será que nosotros podríamos ser defendidos por nuestro propio Señor porque estamos viviendo el mensaje que predicamos? ¿O será que nosotros somos hipócritas y somos malos mensajeros del Señor? Que tal vez predicamos la verdad, pero nuestra vida es incongruente con el mensaje que anunciamos. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a eso, hermanos? Somos siervos del Señor Jesucristo no solo en mensaje, no solo de lengua, y también de obra, como lo era el apóstol Pablo, que era digno de ser defendido y por causa del mensaje que él predicaba y vivía. O nuestra vida, hermanos, es digna de ser atacada, denunciada, porque no estamos viviendo conforme al mensaje que predicamos. Es una buena aplicación para nosotros en ese sentido. Para no seamos apóstoles que digamos, debo defender mi ministerio, pero somos cristianos que podemos defender nuestra fe. Decir, es que yo vivo conforme a lo que he creído y por eso debo defender que Dios me ha llamado y que Dios me ha salvado y soy un hijo de Dios. O cuando el mundo habla mal de ti y de mí, tienen razón. Y desacreditamos el mensaje que predicamos. Y el mundo puede desconfiar y mirar el mensaje y decir, pero si él es un falso cristiano, él no vive lo que predica. Entonces también su mensaje debe ser falso. ¿Será que el mundo llega a esa conclusión cuando nos ve, hermanos? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sigamos al versículo 2. Habiendo visto esa defensa, nos adentramos un poco más al evangelio de la gracia que Pablo predicaba. Y él comienza de esta manera en el versículo 2. ¿Quiénes son los que están con el apóstol Pablo saludando a la iglesia? Dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces era un saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni mediante hombres, sino de parte de Jesucristo que fue resucitado de los muertos por el Padre, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Ahora, esto es bien interesante como Pablo saluda aquí. Él dice que está juntamente con unos hermanos. Ahora, como veíamos la vez pasada, tal vez el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Antioquía de Siria, o tal vez la escribió estando en Corinto esperando a Timoteo y Silas. De cualquier manera, dice que aquellos que estaban con él estaban también saludando a la iglesia. Y esto es bien significativo. Pablo está diciendo aquí, esto que escribo yo solo, aunque lo escribo solo, no estoy solo. Estoy con hermanos que aprueban lo que estoy escribiéndole a ustedes. Tal vez Pablo tomó consejo con la iglesia. Tal vez Pablo estaba en Antioquía con las ancianos de Antioquía y les expuso la situación. Tal vez habían recibido algún mensaje de algunos hermanos que venían de parte de las iglesias en Galacia a decir, mira Pablo lo que está ocurriendo allá, interviene, escribe una carta. Tal vez tomó consejo con los hermanos y dijeron, bueno, esta es la mejor forma de resolver este asunto. Escribe una carta, Pablo, nosotros te respaldamos. Defiende el evangelio. Entonces Pablo está diciendo, yo no estoy solo, hermanos. Yo no fui ahí uno que estaba por ahí suelto, un apóstol solitario, que no está en comunión con la iglesia, con las iglesias del Señor y anda predicando un evangelio falso, sino que yo estoy con las iglesias del Señor y aquellos hermanos que están conmigo están respaldando lo que yo estoy diciéndoles en este momento. William Hendricks tenía razón cuando él dice, la palabra todos dan a entender la unanimidad de pensamiento, no la inmensidad numérica. No era un montón de gente la que estaba con el apóstol Pablo respaldando ahí en ese momento, pero todos los que estaban con él estaban unánimes en el mismo espíritu en que va esta carta. Pablo compartió el contenido de la carta con ellos, los cuales estaban en sintonía con el apóstol en sus solemnes advertencias, en lo que estaba advirtiendo a la iglesia. Entonces, qué importante, hermanos, que cuando concordamos la verdad y la defendemos juntos y no solos, hermanos. Eso es tan bello.
Pablo no estaba solo en la defensa del Evangelio. Y hoy tampoco debería estarlo. Estamos llamados aún en medio de hoy, los santos de Dios, a seguir defendiendo juntos el mensaje del Evangelio, unánimes. Qué tremendo es cuando el mundo y cuando aquellos adversarios del Señor ven unidad en la iglesia en la defensa de la fe. Es impactante para el mundo caído e impactante para aquellos que se desvían de la fe. Porque ¿cuál es la excusa de muchos hoy en día? No, es que cada iglesia predica otra cosa. Todos tienen la misma Biblia, pero uno dice una cosa de la fe, otro dice otra cosa de la fe, otro dice otra cosa de la fe, y eso impacta de manera negativa en el mundo, ¿no? Y el mensaje que predicamos. Pero qué importante es cuando estamos juntos defendiendo la fe. Cuando no somos apáticos. La iglesia nos dijo, bueno, Pablo, tú eres apóstol, tú tienes la responsabilidad, tú predicaste a los Gálatas, arréglate tú solo con ellos. Nosotros no vemos actitud de parte de la iglesia, no. Ellos estaban con el apóstol Pablo, unánimes, en el mismo sentir, mientras él escribía esta carta. Él era el responsable, él era el apóstol, pero ellos eran sus hermanos y estaban ahí con él, diciendo, vamos hermano, escríbeles, tú tienes un llamado de Dios, hágale hermano, el Señor lo ha puesto ahí. Entonces el apóstol no estaba solo, estaba junto a otros hermanos que consentían con él en la defensa del mensaje del Evangelio, aunque él tenía mayor responsabilidad. Así, hermanos, hoy nosotros también estamos llamados a ser colaboradores del Señor. Porque el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores que tal vez no eran apóstoles como él, pero siempre estaban ayudándole en las diversas situaciones que él tenía. Así hoy nosotros también debemos ser colaboradores, hermanos, de aquellos que tienen el ministerio visible para apoyar la defensa del Evangelio que nosotros hemos creído y que anunciamos a los hombres. Y esto, hermanos, es sobre aquello que ya ha sido edificado, hermanos. Hoy en día también tenemos aquí un apóstol que decir, bueno, vamos con el apóstol y sí, aquí está el apóstol Pablo con nosotros. También no tenemos esa posibilidad. Pero tenemos lo que los apóstoles ya han escrito, hermanos. Lo tenemos en la Biblia. Y ese mensaje tiene que ser defendido en medio nuestro y también fuera de estas paredes, hermanos. Eso es importante. Porque miren lo que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces hay un fundamento sobre el cual está la iglesia, fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese fundamento tiene que ser defendido, hermanos. Como decía Judas, que hay un llamado a defender la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y en eso participamos todos. Y una manera de participar es conociendo la fe que hemos creído, hermanos. Conociendo qué fue lo que predicó el apóstol Pablo, qué predicó Pedro, qué enseñó el Señor Jesús. Para que, como dice el apóstol Pedro, podamos dar razón de la fe que tenemos. Debemos estar listos para defender lo que hemos creído, hermanos. Tener argumentos serios. No solamente decir, no, es que yo lo siento mucho en mi corazón adentro, que es la verdad. Eso no va a convencer a nadie, hermanos. Eso no es ninguna defensa. Eso lo único que va a convencer es de nuestra ignorancia, lo que decimos haber creído. Es lo único que va a convencer. Del que el mundo diga eso, unos ignorantes ciegos. No saben ni en qué creen. Así muchas veces nos ve el mundo, hermanos. No. Nosotros debemos estar capacitados, entrenados. Leer, estudiar, profundizar para defender la fe que hemos creído. Qué importante eso, hermanos. Esa unanimidad hoy en día. Y como vemos, ellos estaban unidos y esta epístola, aunque estaban unidos, como decimos, la escribe el apóstol Pablo. Él fue el autor material e intelectual de esta carta, guiado por el Espíritu Santo que le inspiró a escribirla. Y esta carta iba dirigida a los Gálatas. Como comentábamos en la introducción, estas iglesias de la región del sur de Galacia estaban experimentando la embestida de las falsas doctrinas traídas por falsos maestros conocidos como los judaizantes. Así se lo conoce en la historia de la iglesia. Esta carta era para ser leída en las congregaciones del sur de Galacia. Era una carta circular que debía ser rotada entre las diferentes iglesias que mencionamos al principio. Y son cartas que son una carta que era principalmente para tratar este asunto que estamos viendo hoy. La defensa del apóstol Pablo en su apostolado de origen divino y del mensaje del evangelio que él predicaba. Ahora sí el versículo 3, que comienza de la siguiente manera. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habiendo defendido su apostolado, mostrando que él no estaba solo, mostrando a quién iba la carta, ahora él ya empieza directamente a entrar en el mensaje de la gracia de Dios. Aquí el saludo es bien contundente, es la palabra gracia, la primera palabra que él usa, que es la palabra charis en griego, la cual cobra gran significado ante la situación que los gálatas estaban viviendo.
donde ellos estaban dejando la gracia del Señor Jesucristo para volverse a la ley y a las tradiciones, para intentar justificarse en una justicia propia y en unos rituales que realmente eran bien alejados de la gracia de Dios. Estaban dejando la gracia de Dios por la ley. Entonces, qué tremendo significado cobra aquí esta palabra. Y esta palabra gracia, vamos a definirla como, me gusta la definición que da el hermano William Hendrickson acerca de gracia. Se las voy a leer. Significa el favor espontáneo e inmerecido de Dios en acción, la operación de su benevolencia derramada libremente, dando la salvación a los pecadores, que tienen un sentido de culpabilidad y que corren a Él en busca de refugio. Pensamos en el juez, que no solo perdona la pena, sino que cancela la culpa del ofensor e incluso lo adopta como su propio hijo. Qué bella descripción de lo que es la gracia de Dios. Dios, que es el juez, no solo defendiendo a los pecadores y perdonándolos, sino tomándolos como sus propios hijos en adopción. Qué bella imagen de la gracia de Dios. Eso es lo que hizo con nosotros. Y es la palabra que aquí está usando el apóstol Pablo para comenzar este saludo a la iglesia. Está diciendo, es por la gracia. Gálatas, no está diciendo ley para ustedes, ley y rituales, no. Gracia y paz. Y esa gracia y paz es de parte de Dios. Ahora también dice paz, ¿no? La paz es un don de Dios. La paz que no consiste en que no haya problemas, hermanos, sino en la reconciliación que tenemos con Dios, el Padre, por medio de Jesucristo. Y la paz que ahora tenemos en nuestras conciencias, que está encargada de pecados y nuestros delitos pasados, que ha sido purificada por medio de la sangre de Jesucristo. Esa es la gracia y la paz que habla aquí el apóstol Pablo. Y también habla de quién proviene, como decíamos. La gracia y la paz no provienen de la ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Gracia y paz por medio de la ley. No. No provienen de los rituales o por medio de obras, sino que vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Qué tremendo. La gracia y la paz que buscaban estos hermanos en las leyes, en los rituales que estos judaizantes querían mostrarles, en que se circuncidaran para tener la salvación y la justificación con Dios, pero no es por ahí el camino. La gracia y la paz que ustedes quieren, Gálatas, y que nosotros también queremos, hermano, que el mundo necesita, es por medio únicamente del Salvador Jesucristo y de su Padre que lo envió a dar su vida por los pecadores. Esa es la gracia, esa es la paz. Por su gracia, Cristo se entregó por nuestros pecados. Y como resultado tenemos paz con Dios. Esa es la reconciliación por medio del Evangelio. Esa es la forma en que Pablo comienza su saludo. De una manera bien tremenda. Pero no se queda así. Ahora llega el mensaje, ahora va a profundizar más en su mensaje, dando a entender aquello que va a tratar la epístola. En el versículo 4. Él no solamente nos da la gracia y la paz por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, sino que ¿en qué consiste esta paz? ¿En qué consiste esto que fue el Señor? Versículo 4 dice, que se dio a sí mismo por nosotros pecadores, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cómo tenemos la paz y la gracia? ¿Por medio de qué o de quién? Este versículo lo responde, en que Jesucristo, el Hijo de Dios, se dio por nosotros los pecadores, para librarnos de este presente siglo malo. Es por medio de Jesucristo. Pablo lo establece claramente. No es por medio de nada que ellos pudieran haber hecho, nada que ellos pudieran agregar, nada que ellos pudieran cambiar en su carácter, en su personalidad. En cuanto a la santidad propia, era imposible. Es por medio de Jesucristo. Por Él vino la gracia y la paz. Es decir, que los gálatas no podían librarse de sus pecados por medio de la ley, como decíamos. No podían purificarse de sus transgresiones por medio de lavamientos, de rituales, ni salvarse a sí mismos por medio de circuncidarse. Es por medio del Hijo de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, agrega él. Es la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, que está diciendo Gálatas, la voluntad de Dios no es que ustedes se salven por medio de la ley. No es que ustedes vuelvan a rituales. No es lo que los judaizantes, falsos maestros, están queriendo introducir entre ustedes. La voluntad de Dios el Padre era enviar a su Hijo Jesucristo a que Él diera su vida en expiación por nuestros pecados. Esa es la gracia, esa es la paz. Esa es la voluntad de Dios para el hombre caído y muerto en sus delitos y pecados. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad, hermanos. Que vengamos en arrepentimiento y en plena certidumbre de fe por medio de Jesucristo que se entregó por nosotros.
Ese es el mensaje que Pablo está introduciendo, el cual va a defender. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Que nos libremos a nosotros mismos? Como decimos, no. ¿Que pongamos nuestra justicia propia? No. Dios envió a su Hijo para que en Él encontremos la verdadera liberación, la verdadera libertad, el rescate de nuestras almas. La libertad verdadera que tanto los gálatas buscaban. En la ley se encuentra solamente en el Hijo de Dios. Él fue enviado para librarnos. Esa es la palabra libertad. El verdadero libertador es Jesucristo, no la ley, no Moisés. Es Jesucristo. Moisés y la ley él era una imagen, una sombra de Jesucristo, el verdadero libertador. Entonces esto realmente podía transportar a los gálatas a la Pascua de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba a ser libre de Egipto, no fue por su propia mano, ni por su propia justicia, ni porque guardaran los mandamientos de Dios. No, ni tampoco fue por sus bondades. Fue porque el Señor los sacó, como dijo él mismo, con mano poderosa de la casa de servidumbre. Incluso en el Antiguo Testamento no fue el pueblo que se liberó por sus propias justicias, sino fue Dios el que lo libertó. Dios era el libertador. Dios les mandó que ofrecieran un cordero y que ese cordero sacaran su sangre y pintaran los dinteles de sus puertas para que el ángel destructor que iba a pasar no matara a los primogénitos de ellos, porque Dios sabe que todo el juicio sobre todo primogénito, tanto de las bestias, de los animales, como de los hombres, iban a morir. Pero ellos habían pintado, como dijimos, con la señal del pacto sus casas, por lo cual el ángel pasó por encima. Y no los mató. Asimismo ahora en el Nuevo Testamento, lo que pasa es que no mostrarles, así como hubo un libertador que fue enviado en el Antiguo Testamento, Moisés, y que él sacrificó un cordero, ese cordero, esos corderos fueron usados para librarlos a Israel del juicio, así ahora Dios ha enviado a Jesucristo para librarnos. Él es el Cordero de Dios que fue enviado por el mismo Señor, ofrecido por el mismo Padre, por su sangre, una sangre más pura que a los cabritos, que la de las ovejas, para limpiarnos y purificarnos de nuestros pecados. Él es el verdadero libertador del pueblo de Dios y no la ley. Eso es lo que tanto quería mostrarles aquí el apóstol Pablo, en esta comparación que estamos aquí haciendo, para mostrar una imagen de ello. Y este librarles, como decíamos, es de este presente siglo malo. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para hablar siglo, que también se traducía como mundo, es la palabra aeón. Es la usada para hablar del mundo en movimiento, así como cosmético, cosmos. La palabra que también en griego es usada para mundo, es como el mundo en estado quieto, el mundo en sí mismo ya. Pero esta palabra eón se usaba para también hablar del mundo en un transcurrir. Puedo también Pablo aquí dar una definición. El presente, el mundo está transcurriendo, pero en el presente siglo malo, ahora en este tiempo que nos tocó vivir, Él es nuestro libertador. Él está para librarnos del tiempo actual en que vivimos, porque nosotros estamos destinados a un futuro glorioso, aunque en el presente estamos en un siglo malo. Ese siglo malo va a pasar y va a venir la vida eterna, el mundo venidero, que Dios ha prometido a sus hijos. Ahora vivimos en un tiempo oscuro, difícil, lleno de angustias, de tribulaciones, de tentaciones, que nos quieren arrastrar en este tiempo presente. Pero Cristo, el libertador, es el que nos capacita para vencer este siglo malo, este presente siglo malo, vencer el pecado, vencer las tentaciones, triunfar en tribulaciones, vencer en pruebas. ¿Es por medio de quién? Jesucristo, porque a Él envió el Padre para librarnos. Entonces, cuando habla de este presente siglo malo, se refiere a todas estas cosas que vivimos y que sufrimos mientras estamos aquí en la carne. Que en el presente Cristo no nos libra sacándonos de aquí, sino dándonos el poder para vencer en medio de este mundo mientras esperamos el mundo venidero y la vida eterna. Cristo es el que nos liberta de la esclavitud del pecado. Qué tremendo todo lo que podemos ver en este verso. Y ahí también podemos ver el corazón del apóstol Pablo, finalizando esta epístola, este verso que estudiamos hoy en la epístola. Podemos decir que Pablo escribe esta carta, hermanos, por amor. Aunque al principio que se ve como que vienen truenos, como que vienen centellas, como que viene una nube oscura que está por llover, Pablo no lo hace con la intención de asustar a los hermanos. Y nosotros tampoco cuando enseñamos estas cosas. Pablo tiene un verdadero sentido de amor por ellos. Amor primeramente al que lo llamó, a Dios, por eso defiende su ministerio. Amor al mensaje que tiene poder para librarnos del presente siglo malo, para salvar a los hombres que están condenados en la esclavitud del pecado. Y ese mensaje es el Evangelio. Y amor por los hermanos que estaban desviándose del Evangelio y la gracia de Dios.
Así comienza esta introducción. Por lo cual él termina esta introducción elevándose en alto al Señor, elevando su mirada, no a los problemas que vivían los Gálatas, no elevando su mente a los falsos maestros judaizantes que estaban perturbando a los hermanos, no. Él no estaba con esto en su mente, el apóstol Pablo, al terminar estos versos. Pablo deja en claro en su presentación que el Padre que envió a su Hijo a libertarnos es el verdadero protagonista. Y su Hijo Jesucristo, que fue resucitado de los muertos. Y que ignorar esto o menospreciar, porque esta obra, dice Pablo, no le envió un hombre a Jesucristo, así como a mí no me llamó un hombre. A Jesucristo lo envió Dios el Padre para morir por nuestros pecados. O sea que intentar disminuir la gracia de Dios y este mensaje sublime es intentar disminuir la obra de Cristo. Es intentar disminuir al Padre que tanto hablaban los judíos, del Padre, el Padre envió a Moisés, el Padre envió la ley, el Padre no sé qué. Pero realmente atacar el Evangelio es atacar al Padre, porque el Padre fue el que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y por lo que deja esto bien en claro. Y al final por eso él termina diciendo, la gloria no es mía por ser apóstol, la gloria no es de los hombres, la gloria de quién es, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces en medio de todos esos problemas, Pablo alaba y adora y da gloria al único que la merece, no al hombre. Ni siquiera a él que tenía llamado apóstol. No, a Jesucristo y al Padre. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces de Dios es la gloria, suya es la obra. Él es el autor de la salvación. Él envió a su Hijo. Él dio a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Todo aquel que se arrepiente y crea en Él tiene acceso a esta sangre bendita por medio de la gracia de Dios. Para ser limpiado, para ser librado de en medio de este siglo vano, de las vanidades de su mente, de las vanidades de este mundo presente, para tener su corazón, su mente y su vida en el único que vale la pena, en Dios y en el mensaje que le ha dado a los hombres. Porque en Él somos purificados de nuestros pecados, solamente por la gracia. Y solamente en Él tenemos paz en nuestras conciencias y en nuestras vidas, por medio de aquel que entregó a su único Hijo para darnos la vida eterna, hermanos. Y así Pablo comienza esta introducción. Y es con eso que nos queremos quedar hoy, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer nuestra parte. Que podemos aprender hoy de todo esto que vimos. Hermanos, que hay un mensaje que merece ser defendido, en el cual tenemos que colaborar en la defensa del Evangelio. Levantarnos en medio de estos huracanes de herejía, estos huracanes de falsos profetas, estos vientos de falsas doctrinas. Y convenirle al Señor decir, el Evangelio de Dios es verdadero. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los hombres, no las filosofías de este mundo y las bocas futiles de los hombres, según este siglo y no según Cristo. Que Dios nos ayude a estar firmes, hermanos, y no avergonzarnos del Evangelio, que es el poder de Dios. Porque Pablo, como hemos visto, no se avergonzaba ni del que lo llamó, ni del mensaje que le mandó a predicar. Entonces, que el Señor nos ayude a tener también eso